Y vamos a continuar ahora con el versículo de Mateo 17, 10, del 37 al 39. Escuche. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Yo voy a seguir nombrando cosas. Si amas a tu carro más que a Dios, no eres digno de ser mío, dice Dios. Si amas a las cosas que has conseguido por medio de la bendición de Dios, no eres digno de ser hijo de Dios. Si amas más a tu esposa, que Dios te la regaló, no eres digno de ser mío. Si amas más a tu esposo, que Dios te dio esa bendición, no eres digno de ser mío, dice el Señor. Si amas más a tu celular, que a mí, no eres digno de ser mío. Y así podemos continuar toda la mañana nombrando cosas a las que usted o yo podemos amar más que a Dios. Y Dios nos está diciendo, no eres digno de ser mío, no eres mi hijo, porque ¿cómo no puedes amar al que te dio, al que te dio la provisión para obtener esas cosas? Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y muchas veces decimos, no, es que yo ahorita estoy ocupado, ay, es que todos los días ir a la iglesia, ay, que todos los días toca predicar, es que todos los días toca hablar de Dios, que todos los días toca cantar, ay, es que yo no voy a poder todos los fines de semana, es que yo tengo cosas que hacer. En la palabra del Señor viene a recordarnos que si yo me aferro a mi vida, la voy a perder. Si yo me aferro a mis deseos, lo voy a perder. Si yo me aferro a eso que me gusta, lo voy a perder. Y el Señor es muy claro el día de hoy. Justo aquí entra la discordia. La discordia de que recuerdo mucho que nunca sabíamos, yo no sabía. Yo estudié en toda mi vida, una escuela no fue católica, pero toda mi vida en escuelas católicas. Incluso nos daban una materia, ya no me acuerdo cómo se llama, algo de valores, creo, donde decía que lo más importante era tu familia. Sí, la familia importante. Pero decía la profesora, que nunca jamás lo voy a olvidar, porque yo siempre tenía esa como que ¿qué mismo es? Porque decía que yo tenía que amar más a mi papá y a mi mamá que a mi esposo o a mi esposa. Y entonces la profesora nos dio una explicación diciendo que yo tenía que amar más a mi esposo porque mis hijos se iban a ir, y a la final con quien yo me voy a estar con mi esposo. Pero nunca me decían que al que yo tenía que amar más, ay Señor, es a Dios. Porque aunque madre y padre me dejaran, Dios jamás se va a ir. Porque sí es cierto que los hijos crecen y se van, pero también es cierto que cuando yo amo más a las cosas que Dios me dio y no al que me dio las cosas, Dios me puede quitar esas cosas. Y el esposo o la esposa también se pueden ir, pero el que nunca te va a dejar es Dios. Y no sé cómo eso vino a mi mente, pero yo sé que es el Señor poniendo cosas en mi vida para que ustedes entiendan que a veces amamos más. Ay, este esfero que me regalaron, porque vino de alguien muy especial y no lo voy a perder y lo voy a cuidar. Y a veces atesoramos cosas que no tienen sentido. Ayer venía en el bus y yo soy, ahora no, que siempre le trato de buscar a toda una relación con Dios. Eso me gusta mucho a mí. Entonces yo veo al suelo y estaba un poco oscuro ya se estaba haciendo de noche, y habían dos luces que brillaban muy intensamente. Eran los zapatos de dos jovencitos, unos Nike blancos. Es que no se imaginan el blanco que tenían esos zapatos. Y yo me preguntaba, digo, ¿cómo pueden andar en un bus con los zapatos tan blancos? Yo nomás salgo de mi casa y a mi hija me los pisa o me tropiezo y ya se me ensuciaron. Pero eran relucientes. Los dos tenían casi el mismo modelo y diferentes cordones, pero eran relucientes y eran de dos jóvenes, dos varones. Y a veces digo, ¿será que mi relación con Dios, yo la estoy cuidando tanto para que se vea así impecable,
para que se vea así resplandeciente, para que no tenga ni una mancha. ¿Cómo estoy cuidando yo esos zapatos? ¿Cómo estoy cuidando yo mi vida con Dios? Porque digo, para que no se le ensucie, esa persona tiene que caminar con muchísimo cuidado, ver dónde pisa, ver cómo se sube al bus, que nadie lo toque, porque en el bus tú subes y todo el mundo te tropieza y te ensucia los zapatos, pero yo veía eso y decía, ¿será que yo estoy cuidando más a esas cosas materiales que Dios me ha dado? Que estoy cuidando más mi relación y mi corazón. Y digo, o también Dios, ojalá yo pueda que mi relación y mi comunión contigo sean como esos zapatos blancos, que tengo tanto cuidado para no maltratarlos, para no ensuciarlos, para no dañarlos, que así sea mi comunión contigo, que yo trate cada día de cuidarla, de andar con cuidado, de ser cauteloso con lo que voy a decir, de ser precavido y de cada día querer saber más de ti, querer comunicarme más contigo, que yo cuide mi relación contigo como cuido esas cosas que tú me has dado, como los zapatos blancos resplandecientes. Y yo decía, Señor, quisiera contar mucho de esta historia, pero quisiera hacer la referencia con algo en tu palabra, y aquí está. Si yo amo más a mi papá y a mi mamá, no soy de Dios. Si yo amo más a mis hijos y a mis hijas, no soy digna de llamarme hija de Dios. Porque como yo puedo amar algo que veo y no amar algo que no veo, es como que me contradigo un poco. Entonces es como que es un poco difícil de creer. Y aunque usted diga, no es así, yo he visto miles de testimonios, un montón. Yo soy de las personas que les gusta mucho escribir testimonios y escuchar. Entonces digo, ¿qué yo hubiese podido hacer distinto para que no pasara eso? Y hay la historia de una madre que siempre quiso ser mamá de una niña, siempre. Y es ahí cuando Dios se demora en dar la bendición, cuando no estamos listos, porque a veces esa bendición puede llegar a destruirnos. Y a esta mujer, por gracia y milagro de Dios, pudo tener una niña. ¿Y qué pasó? Se enfocó en su hija. No había nada para ella fuera de su hija. Todo giraba alrededor de su hija. Ya no había petición para Dios, ya no había relación con Dios, ya no había esas súplicas que había cuando ella no tenía esa niña, no tenía eso que anhelaba. Y no solamente puede ser con un hijo, puede ser con todas las cosas que yo anhelo y no tengo. Cuando ella tiene esa bendición, se aferró tanto a su bendición que al que le dio la bendición, la niña se enfermó así y falleció. Y Dios no fue. No, señores, Dios no es malo, Dios no hace esas cosas. Pero cuando tu mirada se desvía del propósito que Dios tiene para ti, Dios hace que esas cosas a las que tú te aferraste, a las que tú te olvidaste que había un Dios, porque ya tienes es como que tú pases todo tu vida, Señor, yo quiero un buen esposo, Señor, mira que eso. Y cuando tienes ese esposo, peleas, los gritas, los insultas, los maltratas, los golpeas, los hieres, y estás dañando esa bendición que Dios te dio. Y ese es como que un caso contrario, que Dios te da y tú le dañas. Y hay el otro caso de que tú lo das, idolatras tanto esa cosa, que Dios dice, no, yo no te la di para eso. Yo te la di para que tú siguieras alabando a Dios, el nombre de Dios, para que tú dieras testimonio de que cómo Dios te pudo bendecir tan grande. Pero son dos casos distintos, pero que te llevan a la misma conclusión, que cuando tú no estás listo para recibir algo de Dios, lo puedes llegar a destruir. Y esa bendición que anhelaste por tantos años se puede ir así, en un chasquear de dedos. ¿Por qué? Porque estoy fijando mi mirada, no en el Dios, sino en las cosas. No en ese Padre bueno, sino en lo material, en lo que el mundo te pueda ofrecer. Y ahí es donde el Señor te dice que si tú te aferras a tu vida, la vas a perder, pero si te entregas tu vida por Dios, vas a ganar muchísimo más. Y yo quiero seguir hablando porque esto me llena mucho. Pero ya, me tengo que ir al trabajo. Que Dios los bendiga, los llene de amor, de felicidad y de gozo. Los amo mucho.